Muy estimados hermanos y hermanas, en el corazón de Cristo y de María, de muchas maneras el hombre trata de responderse y se reinterpreta a sí mismo. A lo largo de la historia vemos cómo van a veces modificando la historia misma para lograr ciertos fines. Ya el sacerdote Tlacalaé quemó todos los códices antiguos para crear una nueva historia mítica del pueblo azteca. Si lo vemos más recientemente, aquellos que quieren sustentar el gnosticismo como una corriente que interpreta la historia, bastaría voltear nuestra mirada un poco más de 10 años cuando salió el famoso Código Da Vinci, que con la creación de un famoso priorato nos decía los secretos ocultos y que la historia nuestra era totalmente diversa a aquella que ellos presentaban con un linaje sagrado de la descendencia de Cristo Jesús. O bien, corrientes también muy modernas como es la ufología, que nos dice que todas aquellas expresiones míticas de antaño no son otra cosa más que la presencia de seres extraterrestres que vinieron a dejarnos la ciencia tan avanzada de sus civilizaciones. Y que sin duda también, pues, Cristo mismo es un extraterrestre y que esa nube que se nos manifiesta en el relato de Lucas, sin duda era una nave nodriza que lo hizo ascender hasta lo más alto de los cielos. Ciertamente Jesús era un extraterrestre. Él mismo nos lo dijo: mi reino no es de este mundo. Y también nosotros lo somos. Somos extraterrestres porque también nos dijo: ustedes no son de este mundo. Pero de la manera en que a través de pseudociencias se quiera reinterpretar la historia, o bien esta experiencia que nosotros tenemos que valorar y descubrir lo que está en nuestras manos y lo que hay que dar como un salto de fe para recibir el testimonio, la herencia que se nos ha comunicado. ¿Podemos comprobar la existencia de Jesús de Nazaret? Sí. Manifestamos en ese sentido, en nuestro propio lenguaje, el Jesús histórico. No únicamente fuentes cristianas, también fuentes paganas hablan de la persona de Jesús, aunque sea de referencia, nos hablan de su existencia. Pero cuando hablamos del Cristo de la fe, entramos en una dimensión sobrenatural que sobrepasa nuestro entendimiento. Es una experiencia que desborda todo cuanto nosotros conocemos o comprendemos. Y cuando hablamos del Cristo de la fe, nos referimos precisamente a este misterio, que inicia desde la encarnación del Hijo de Dios en el seno de María por obra del Espíritu Santo. Y estos acontecimientos que nos han dado vida y que celebramos desde la Pascua. Cristo muerto y resucitado para nuestra salvación, y que sumado a ello en el mismo misterio está esta elevación de Cristo a lo más alto de los cielos y su presencia permanente en medio de nosotros a través de la efusión de su Espíritu. Es una metahistoria, es decir, está más allá de la historia. No hay comprobación humana que venga a querer constatar el hecho de la resurrección. Vestigios hay, pero eso no implica que sea la prueba contundente como es el sepulcro vacío de que Cristo haya resucitado. La experiencia apostólica fue el de brindarnos plásticamente imágenes, como le hemos referido en otros momentos, el de tener un sustento racional de un hecho sobrenatural.
Verdaderamente Jesús ascendió en su presencia hasta lo más alto de los cielos y se perdió a su vista en medio de las nubes. Es una manera de decirnos, una visión, una emoción del corazón, la experiencia misma del día de la resurrección. Una pedagogía se tiene que utilizar para comunicar un hecho, volvemos que nos desborda. Nosotros también lo utilizamos y referimos siempre una semejanza. Me sentí como, experimenté esto como si fuera aquello. Necesitamos imágenes y las vamos creando para poder dar una respuesta. Los apóstoles no intentaron cambiar la historia, sino más bien manifestaron quién es el Señor de la historia. Y el título que se utiliza respecto a Jesús, de decir el Señor, era el título según la época más alto que podía otorgarse, o a un hombre o a un Dios. No un Señor, sino el Señor, es decir, como nos lo expresa Pablo, encumbrado en lo más alto de los cielos. Él es el único Señor, a quien se le debe adorar, venerar, alabar, darle gracias. Es el que está sentado a la derecha del Padre, porque ha triunfado sobre el pecado y sobre la muerte a través de su resurrección. Es una experiencia, pues, que no puede entrar en las categorías humanas de la comprobación o de la historia como nosotros quisiéramos. Mas, sin embargo, eso no nos impide vivir este encuentro. En el Evangelio de Mateo, al igual cuando da este mandato de ir a predicar el Evangelio a toda criatura, al final dice: yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. La Escritura también nos dice que esta presencia de Cristo resucitado y glorioso se hace presente en la comunidad, como nos lo refiere Lucas, a través de la escucha de la palabra y en la fracción del pan. Es el mismo Cristo glorioso que se comunica a través de nosotros, nos alimenta sacramentalmente, como aquel que se hizo presente a los 11 y al resto de los discípulos que participaron también de esta experiencia. La ascensión, entonces, es nuestra expresión desde la fe que aquel que asumió toda la condición humana, que pasó por este mundo haciendo el bien y se entregó a sí mismo en oblación por la expiación de nuestros pecados para conducirnos a la morada eterna, es aquel que nos antecede, es decir, es el primogénito de entre los muertos y aquel que goza entonces ya en el seno del Padre, sentado a su derecha, y nos invita a vivir esta experiencia. De ahí entonces, decir reinterpretar nuestra historia, es más bien reinterpretar nuestra historia personal. Podemos aludir a muchas cosas que se han dicho, inclusive hasta de la propia persona humana y de su evolución. Piensen en Darwin, por ejemplo. ¿Quién se siente ahora en nuestros días descendiente del mono? Espero que ninguno. Sabemos, y a través de la ciencia, que la persona humana lo es desde el principio de su evolución. Que hubo homínidos parecidos, sí, pero no eran personas humanas. Nos distinguimos. Y entonces decíamos, interpretar nuestra historia personal, porque es descubrir, como Pablo les decía a los griegos, nuestro linaje divino, como se nos expresó los domingos anteriores. Participamos de esta savia divina unidos a la vid, de aquel que nos invita a permanecer en él y permanecer en el amor, que nos invita también al cumplimiento de sus mandamientos y sobre todo a amar como él nos ha amado. Pero no es únicamente esa adhesión a Cristo de esa manera que es lo fundamental, lo primario.
para que pueda darse este otro mandamiento que nos ofrece. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y hay que decirlo, no es exclusivo de los 11 el mandamiento de predicar el Evangelio, ni lo es en nuestros días de los sacerdotes y religiosas y de aquellos que se comprometen en los movimientos apostólicos o en la enseñanza de la catequesis. Es para todo bautizado, para todo creyente en Cristo Jesús que como discípulo sigue sus huellas. Y entonces, ¿de qué forma, en qué circunstancias, de qué manera predicas el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que consciente diste testimonio tuyo para glorificar el nombre de Cristo Jesús a través del ejercicio de la caridad, del anuncio del perdón de los pecados, de la defensa de nuestra fe? ¿O bien lanzamos la bolita hacia los demás? Recientemente alguien por ahí decía, de joven estuve en una comunidad religiosa, 5 años, misa todos los días, como diciendo, ya pagué todas las misas de mi vida. Yo, ahora como están las cosas y de algunos padrecitos que dejan mucho que decir, pues son ellos. Pero no olvidemos que es una respuesta personal a Dios. Yo no voy a dar cuentas de la fe del otro. Voy a dar cuentas de mi fe y de lo que esa experiencia de Dios ha hecho en mi vida. Y esa experiencia siempre es en verdad alegre. Si Cristo verdaderamente es el Señor, si Él es el único capaz de saldar nuestra deuda, limpiar nuestros pecados y darnos la fortaleza del Espíritu para mantenernos firmes en los momentos difíciles de nuestra vida, entonces es el convencimiento que nosotros también queremos transmitir a través del testimonio. Noten que da una serie de señales que acompañan a aquellos que son enviados. Habla, por ejemplo, de hablar lenguas nuevas. Tenemos siempre que actualizar. No piensen que es hablar lenguas antiguas y desconocidas, como aquellas que nos presentan en las películas de los exorcismos. Y ojalá que a nadie le toque estar presente nunca en un exorcismo. No, tendríamos que decir, es el lenguaje nuevo que genera Dios en nosotros. Es el lenguaje de los hijos de la luz, de los hijos de Dios. Es el lenguaje de aquellos que reconocen que la palabra de Cristo es palabra de vida y palabra de verdad. Y de verdad existencial porque le hemos reconocido. Noten que hace hincapié. Los que crean se salvarán, pero los que rechacen el mensaje por sí mismos se condenan. No es fácil. Jesús nunca nos planteó una historia color de rosa. Nos invitó a tomar la cruz y a seguirle. Los mismos apóstoles, hombres rudos, ignorantes, no tenían las facilidades que hoy tenemos nosotros para la educación. Tal vez ni sabían escribir, ni Pedro mismo llevaba un escribano con él, Marcos, que fue el que escribió lo que Pedro le transmitió y lo plasmó en su evangelio. Y nosotros tenemos en esta última centuria todo un conocimiento tan vasto a través de la ciencia y la tecnología, un bienestar que en miles y miles de años el hombre no había alcanzado. Estamos en un momento que podemos decir es nuestra hora, nuestra historia. Y desde ahí entonces aceptamos o rechazamos. Conocemos más de Jesús de lo que los mismos apóstoles conocieron.
podemos llenar este santuario de libros y no nos alcanza de todo lo que se ha dicho acerca de Jesús. Pero decíamos, hay signos. Hablar este lenguaje nuevo, y también dice, no les hará daño cualquier veneno o ponzoña. Quienes se acercan y suman su vida al compromiso de vivir la fe, lo primero que empieza a generarse es un sinfín de críticas. Ya le conozco y ahora quiere venirme a hablar de Dios. Por la experiencia que muchos de ustedes han tenido en su propio hogar. Uy, ¿y eso que vas a misa? Tendríamos que responderle, dale gracias a Dios que si no fuera misa. En el seno mismo del hogar vivimos la dificultad de ser testigos. Pues precisamente asumarnos a Cristo y decir creo, es darnos al mismo tiempo en nuestra afirmación de parte de Jesús la fuerza de su Espíritu para mantenernos firmes ante la fuerza del enemigo que quiere quitarnos la alegría de vivir nuestra fe, o cuando nosotros mismos ofrecemos la resistencia por nuestra pequeñez, por nuestra debilidad, por nuestros temores. Es mantenernos firmes. Por eso Pablo habla en esta carta que escuchamos, que esta fe que yo confieso en Jesús, que si bien es una respuesta personal, esta experiencia del resucitado es la misma de aquel que tienes a un lado. Por eso dice una misma fe, un mismo Señor, y habla de este cuerpo místico que es la iglesia, que somos nosotros. Estamos adheridos a Cristo, y este es el sentido de pertenencia y al mismo tiempo de confianza. No estamos solos en la predicación del Evangelio. Y hay que asumir entonces el compromiso de no excluirnos. Les doy tan solo un pequeñísimo ejemplo. En nuestro boletín parroquial tenemos poquito más del mes que aparece ahí la invitación a ser testigos, sumándonos a la causa para enseñar a nuestros niños la catequesis, que es la transmisión de nuestra fe. ¿Cuántos se han anotado? Y entonces a veces preguntamos, ¿qué está haciendo la iglesia? Avienten, como dicen, por acá la pedrada. Sacerdotes y religiosos son los únicos que tienen la responsabilidad de anunciar el Evangelio. Tarea de todos, hermanos. Vayamos con alegría a predicar el Evangelio, y aquellos que crean por el testimonio de su vida, que se alegren junto con ustedes, porque han encontrado al único Señor de la historia, al Señor de la vida, a Cristo resucitado. Profesemos nuestra fe.